estamos en Lucas en el capítulo 13, versículo 22. Eh, Quisiera levantar a alguien la mano de los que leen el texto sábado en la tarde, sábado en la noche, el texto que previo, nadie, casi nadie. Ahora Renata me dijo que ella sí lo lee, Araceli también. ¿Vale? Ahora no lo leyeron, pregunté. Pero pudiéramos intentar a lo mejor hacerlo más temprano o enviarlo a lo mejor desde el viernes o jueves, el texto para que tuvieran quizá más tiempo, más días para leerlo, pero es interesante leerlo en anticipación para venir un poco con el contexto. También quería comentar el tema de los estudios, de los materiales de estudio que estamos entre semana, los diferentes grupos de estudio que ustedes saben. El de los miércoles, por ejemplo, a las 7:30 de la mañana también ha sido muy interesante, que estamos estudiando Primera de Corintios. Hay varios hermanos que no están aquí presentes, que están estudiando, de los que conocen, de los que son parte de la iglesia o que estamos aquí. Está Víctor, Mario, Víctor Valdovinos, Heriberto, Vivi, Marcos. ¿Quién más? Isaac estaba antes de que entraran a entrar a la escuela. Pero hay muchos otros, Lupita también. Hay otros que no están conectados, pero tenemos unos hermanos en Chiapas, que ahora ya son 3 hermanos que se conectan y están estudiando. Y resulta que tiene 2 semanas una hermana de Colombia que se conectó y fue a través de uno de los muchachos de Chiapas. No sé cómo la conoció ni cómo le compartió, pero la hermana puso ahí un comentario y le dimos el tiempo y comentó que gracias a Dios porque le habían compartido a los hermanos de Chiapas acerca de la gracia, cuando anteriormente ella estaba acostumbrada a la ley, a los mandamientos, a obedecer, a cumplir, y ahora estaba conociendo el tema de la gracia y viendo que era la obra de Cristo a través del Espíritu en el creyente de una manera diferente, como Dios nos ha equipado con las verdades del Evangelio, Romanos 6, para que el Espíritu Santo diera su fruto en nosotros. Entonces, ella comentaba algo como eso. Hay otros hermanos, sí. Arcelia, ¿quién se conectó? Ella se conectó a Salmos también, qué bueno. Ah, qué bueno. Gracias a Dios, qué bueno. ¿Vale? Yolima, exactamente. Ella. Ah, qué bueno. Entonces, realmente hay cosas que a veces no están fuera de nuestro radar, no estamos viendo, pero sigamos orando y participando. Eh, Ahora vimos que Salsi quiere integrarse a la visita allá a la cárcel también. Gracias a Dios también por eso, qué bueno. Entonces sigamos orando para que el Señor siga usando a su iglesia como Él quiere. Vamos a Lucas 22. Estaba leyendo sobre un estudio de la Universidad de Bristol en Reino Unido. Y el estudio descubre por primera vez, nadie lo había hecho antes, yo pienso que por el tema del estudio resulta bastante obvio que nadie lo había hecho, pero es qué reacción tienen las gallinas respecto a la angustia de sus pollitos. ¿Sí? No sé en qué estaría pensando, no sé si leyó este versículo la persona que dijo, vamos a hacer un estudio al respecto, pero esta investigación es la primera en demostrar que uno de los atributos de las gallinas cuando sus polluelos están estresados es la empatía, ¿sí? De alguna manera colocaron sensores en una gallina que no fuera invasivo, pero notaron algunos de los elementos que coinciden con la empatía. Una de ellas es el ritmo cardíaco, la reacción de las alas o la sudoración en las alas. No sé cómo lo hacen, pero hay un control técnico fisiológico no invasivo y descubren que las gallinas muestran una respuesta fisiológica y de conducta cuando sus polluelos están angustiados. Dice, por ejemplo, aquí, la tasa cardíaca, la temperatura en los ojos disminuye, la conducta de las gallinas cambia y reaccionan con mayor alerta, están más alerta, disminuye el acicalamiento de sus plumas, aumentaron las vocalizaciones dirigidas a sus polluelos, hay una comunicación vocal a sus polluelos también que les
transmite, yo creo, tranquilidad, etcétera. Aquí en este texto, el título que le di es Debajo de sus alas, porque el Señor Jesucristo lo menciona, no solamente en esta ocasión que les está hablando al pueblo de Israel, pero también haciendo referencia a cómo en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento Dios busca a su pueblo a través de mensajeros y les hace ese llamado para atraerlos hacia mí. Y esa es la lección, yo creo que una de las lecciones muy interesantes esta mañana. Vamos a leer primero el versículo 22 al 30. Lucas 13, 22 al 30. Dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Hasta ahí esta primera parte de la lectura. Hemos visto que esta segunda parte del libro de Lucas ya está mucho mencionando dos cosas: las multitudes que siguen a Jesús y que la vista de Jesús, de Jesucristo, ya está puesta en Jerusalén, ¿verdad? La meta o el propósito está terminar y concluir su obra en Jerusalén. La muerte en la cruz es el propósito final de su trabajo aquí en la tierra. No fue fortuita, no fue casual, no fue inesperada la muerte de Jesucristo en la cruz. Vemos en 1 de Pedro 1, 18 y 20 que el Cordero ya había sido destinado desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Entonces, leemos también en Gálatas que cuando se cumplió el tiempo, el Señor Jesús nació de mujer bajo la ley. Y todo está, digamos que en el calendario, en la agenda de Dios, puntualmente, cada cosa que está profetizada y anunciada está por cumplirse. Y en ese momento, Jesús ya había anunciado su muerte, ya su vista está puesta en aquello. Por lo tanto, la obra de Satanás o el intento de Satanás de deshacerse del Hijo de Dios, los judíos que querían matarle, Herodes que quería matarle, Judas que lo traicionó, no es algo que surgió sin planeación, ¿verdad? Sino justamente la muerte en la cruz es en donde Jesucristo tiene su vista puesta, puesto los ojos allí, menospreció el oprobio y tenía gozo delante de lo que estaba puesto delante de él, que era morir en la cruz para nuestra salvación. Entonces dice el versículo 22 que estaba enseñando y encaminándose a Jerusalén. He escuchado unos comentarios que quiero estudiar un poquito más a fondo porque mencionan que el ministerio de Jesús este hombre estima, según la información que ha estudiado, que el ministerio de Jesús duró aproximadamente un año. Él dice, es que no duró 3 años. La estimación y una enseñanza común basada en textos como Juan, donde menciona las Pascuas, ¿verdad? Cuando leemos el libro de Juan, vemos ahí que dice, se acercaba la Pascua, y era la Pascua, y 6 días para la Pascua. Y había eventos y otra vez mencionaba la Pascua. Entonces, con base en Juan y la mención de la Pascua, es que la estimación más común es de que el ministerio de Jesús duró 3 años por el número de Pascuas que se mencionan, y Jesús murió justamente en la Pascua, también no por casualidad, sino porque era el Cordero de Dios, el cual era anunciado desde Éxodo 12, ¿verdad? La sangre puesta en los postes. Entonces este hombre dice es que no, por los tiempos y otra información que él recaba, dice el ministerio de Jesús debió durar solamente un año. Les digo, no lo tomen como verdadero,
pero necesito estudiar más para poder definir, pero ya sea de 1 año o de 3 años, el Señor Jesucristo ya en este momento de Lucas 13, ya está puesta la vista en Jerusalén. De hecho, los acontecimientos que siguen ya son muy rápidos. En el 19 ya es la entrada triunfal a Jerusalén, ¿no? Una semana antes de su muerte, unos días antes de su muerte. En el versículo 23, ¿alguien lee el 23, por favor? Ajá. Esta pregunta es muy interesante porque también posiblemente tiene que ver o está referida o la referencia es los versículos 12, 57 y 58, donde dijimos, no pueden juzgarse ustedes mismos. ¿Por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Y arréglate con tu adversario en el camino. ¿Sí? No sea que llegues al juez, dice, y el juez te arreste, te entrega al alguacil te meta en la cárcel. Ya va a ser demasiado tarde estando en ese proceso delante del juez. Y este es un llamado al arrepentimiento, a la conversión, al cambio de mente. ¿Sí? Mientras estás en el camino con tu adversario, pues sé inteligente, juzga el asunto, saca conclusiones y arréglate con tu adversario, haciendo mención o haciendo referencia a que el hombre mientras tiene vida y escucha el Evangelio, puede venir a la conversión y al arrepentimiento delante de Dios, porque llega un momento en que es demasiado tarde. ¿Sí? Entonces, quizá en relación a ese momento de arréglate en el camino, es que esta persona pregunta, ¿son pocos los que se salvan? ¿Sí? ¿Son pocos los que se arreglarán en el camino? ¿Son pocos los que evitan llegar ante el juez? Y el Señor Jesucristo menciona algo bien interesante en respuesta a esta pregunta. ¿Son pocos los que se salvan? ¿Qué responderá el Señor Jesucristo? Responde con la puerta estrecha. ¿Cuál es la respuesta entonces? ¿Sí son pocos o son muchos los que se salvan? Son pocos los que se salvan. ¿Recuerdan que el Señor le dice manada pequeña? Este tipo de referencias es que la puerta está abierta, ¿sí? Pero las personas no quieren. El Evangelio está predicado, el reino está anunciado. En tiempos de Noé, habiendo una sola puerta, donde perfectamente cabe una persona y cabían animales, pero habiendo una sola puerta, Noé predica el Evangelio y la gente no quiso entrar. Dice Jesús, esforzaos. Bueno, antes de eso, vamos a Mateo 7, que es el texto paralelo, pero es muy cortito. Mateo 7, alguien lee por favor versículo 13 y 14. Mateo 7, 13 y 14. Es el texto paralelo, pero nos da un poquito más de información. ¿Qué es la información extra que nos da? Que nos dice, no solamente es una puerta angosta, pero también es un camino angosto. ¿Sí? Es decir, hay un camino angosto y una puerta angosta. Y dice, ese camino lleva a la vida y contrario a eso hay un camino amplio o ancho y una puerta ancha, amplia, pero lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Ahí está la respuesta del Señor Jesucristo a la pregunta, ¿son pocos los que se salvan? Y yo pienso que con tristeza, porque más adelante vemos un clamor del Señor Jesucristo, con tristeza es, no son muchos los que se salvan, ¿vale? Sí, no, la parábola que vimos la semana pasada de las bodas, ¿no? Todos están invitados a la boda, vengan, está el becerro preparado, vengan a ver al hijo, a la novia, a mi casa, y nadie llega, ¿no? Nadie quiere, no es atractivo estar ahí
por alguna razón el corazón de las personas está en otro lugar, en otra intención, y entonces pues tráelos, vístelos y mételos a la boda, ¿sí? Esta puerta angosta, camino estrecho, es uno solo, ¿sí? Cuando estudian el libro de Juan, ¿qué dice el Señor Jesucristo de sí mismo? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la puerta, yo soy la resurrección, yo soy el pan. El hombre, el ser humano en general, piensa que, bueno, no he escuchado en algún funeral que de alguien, pues, de cualquier persona que a lo mejor estimamos que no era creyente, ¿sí? No he escuchado a alguien que diga, bueno, ya nuestro pariente, nuestro papá ya falleció y pues está allá abajo, ¿eh? Sí, no, todos ustedes han escuchado que dicen, pues ya está allá en el cielo cantando con sus amigos. No he escuchado a alguien que diga, no sé si ustedes en algún funeral han escuchado, cuando una familia menciona al pariente, que diga, bueno, mi papá ya está allá abajo, pues modo, sudando y sufriendo. ¿eh? Porque ya pensamos que es fácil el acceso, no sé si decir fácil, pero que no pasa nada, pues, que es automático, que el juez va a pasar por alto todo, sí, bueno, era buena persona en general, bueno, no era tan bueno, pero bueno, todos van al cielo, ¿no? Pero no, el Señor Jesucristo es firme, claro, que Él es la puerta, Él es el camino, no hay muchos caminos. El hombre puede pensar y estimar que hay muchos caminos, que hay muchas puertas, que puedo ir con mi familia, que puede ser un grupo, que la entrada es familiar. Si mis papás eran creyentes, pues también algo me ha de tocar, yo también puedo pasar, pero no, es individual. La puerta estrecha ilustra el paso individual, pues, ¿verdad? Acotado, personal, no es familiar, no es en grupo. Es una sola puerta, un solo el camino y Jesucristo es el camino. Él es el medio y la puerta para la salvación, para la vida eterna. La palabra angosto es stenos con acento en la O. Y según el original griego, eh, da la idea de que es algo que está estrecho debido a obstáculos o debido a la ilustración como si fueran paredes, como si fueras en un lugar rocoso, pues, en medio de dos rocas, por decir algo, ¿sí? O en medio de dos paredes. O sea, no se puede, no es algo solamente dibujado o estimado, dibujado, sino realmente físicamente hay obstáculos, hay limitaciones, hay limitantes que estrechan el camino. No hay otra forma de entrar, no hay otra forma de llegar. Manada pequeña. Y piensen en esto, a ver qué piensan. Jesús dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta. ¿Saben lo que significa literalmente la palabra esforzaos? Dice, de hecho, la palabra griega esforzaos, esforzarse, es agonizomai y significa agonizando, luchando vigorosamente. ¿Qué piensan? Jesús le está diciendo, agonicen, esfuércense vigorosamente para entrar por la puerta angosta. ¿Cómo lo interpretamos? ¿Cómo lo leemos? ¿Cómo lo entendemos? Dice, muchos procurarán entrar y no podrán. Muchos buscan, muchos entran, muchos desean, muchos quisieran, pero no pueden, no tienen la fuerza, su esfuerzo no es válido, ¿sí? Su esfuerzo no es válido para entrar por la puerta. Su
su manera, su camino, su estimación del cómo o del quién tener vida eterna no es la válida. Podríamos, con esta frase del Señor Jesucristo, que literalmente es como competir por un premio, esforzarse por lograr, pudiéramos pensar que la salvación podría ser por obras y que tenemos que luchar para ganarla, ¿sí? Sin embargo, lo que vemos en el resto de la predicación, tanto de Jesucristo como de Pablo, el Nuevo Testamento, esto no sería concordante, no concuerda, ¿sí? Sería un mensaje diferente. Pablo dice solamente por fe y por gracia, no hay otro camino. Esforzarse vigorosamente luchando tendría que ser el deseo de creer, el anhelo de creer, la necesidad de creer. Pedro dice, ayuda a mi fe, dame más fe. ¿Sí? Quiero creer, necesito ese Salvador. Dame la fe para creerlo. Esa sería la respuesta del Señor Jesucristo. Esfuérzate por entrar. Cree lo que te estoy diciendo. Piensen en el mensaje de Noé, ¿verdad? Sí sabían que antes del diluvio no había llovido, no había lluvia. Sí, el fenómeno que produce la lluvia no estaba presente en aquel tiempo. De hecho, el diluvio no es una lluvia. El diluvio no fue una lluvia fuerte, ¿sí? El diluvio fue las aguas de debajo de la tierra, se rompieron las fuentes de las aguas, se rompió la tierra y la inundación fue rapidísima, ¿sí? En estos libros de respuestas en Génesis, llévenselos porque son bien valiosos. Yo creo que no les hemos hecho suficiente promoción, porque son bien interesantes, ¿eh? Prestados, sí, llévenselos prestados. Coco era la que nos ayudaba también ahí a llevar la cuenta, pero de quién se lo llevaba y cuánto, pero pregúntenles y llévenselos porque hay verdades bien interesantes respecto a lo que Génesis nos enseña respecto al Creador y el origen del hombre. Y una de las cosas es que menciona justamente el diluvio. Si las fuentes de las aguas se rompieron, han visto el cañón del Sumidero, el cañón de, ¿cómo se llama? El de Colorado o el Gran Cañón, ¿sí? Sí, pues eso es evidentemente algo que se rompió, que se quebró, la tierra se quebró, se rompió y las fuentes de las aguas salieron, las aguas subterráneas. Y hay fósiles, hay documentales también muy interesantes sobre fósiles. Hay fósiles que estaban en el proceso de comerse a otro animal, ¿sí? Y de pronto las aguas o el lodo los dejó sepultados en un momento de digestión o cuando estaban mordiendo a un pez, ¿sí? O sea, no fue una inundación que se levantó poco a poquito. ¿Qué vamos a hacer? Se está metiendo el agua a la casa. Vamos a tratar de sacar. No, fue rápido. La inundación fue rápida. ¿Cuál habrá sido la predicación de Noé? ¿Sí? Cuando no había habido lluvia y Noé está construyendo y las burlas de toda la gente entren, hay lugar, métanse, pero solo es aquí, pues, si no van a lograr salvarse por sus propios medios. Esta es la puerta de salvación. Y la gente no entró hasta que ya estaba las aguas inundando. Habrán pensado, ¿por qué no entré? Muchos procurarán entrar, buscar, entrar, pasar, llegar, pero no pueden porque no tendrán la fuerza o su esfuerzo no será válido, suficiente para entrar por la puerta estrecha. Sí. Ajá. Sí, hay muchas evidencias y no las vemos en los medios o en los documentales comunes, pero hay un montón de evidencias fósiles, no sé, de peces en el Everest, allá arriba. ¿Qué hacen peces hasta allá arriba, pues, fosilizados? En fin. Y el Señor Jesucristo continúa y dice,
ilustrando a un padre de familia cuando cerra la puerta y estando fuera, llames a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y él responde, no sé quién son, pues ya está cerrado, ya está cerrada la puerta. Sí, pero yo iba al estudio de Víctor en la mañana, a las 10 llegaba temprano. ¿Eh? ¿Menos? ¿Qué, qué le dirán las personas que no nacieron de nuevo, que no creyeron en Jesucristo como su Salvador, pero que eran simpatizantes de una iglesia o de un grupo? Señor, pues si yo iba a jugar tenis con el pastor, ¿no cuenta? Yo comía pollo. Yo comía pollos con el doc, que estaba ahí cerquita y ahí me hablaba del milenio. Y mucha gente, Señor, pues tú sanaste, tú viniste, estabas en mi casa predicando. Sí, pero no te conocí, no creíste. Y particularmente a los israelitas, su pueblo, el pueblo de Dios, les dice, un día en el reino estará Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cómo se le conocían a estos tres personajes? ¿Se acuerdan? Los patriarcas, los padres de Israel. Ellos van a estar ahí. Ellos fueron hombres de fe. Dios los llamó, tuvieron su encuentro personal con Dios, fueron hombres de fe. Abraham es el padre de la fe. Isaac tuvo fe en Dios, lo conoció. Jacob, de joven, fue un poco, ¿cómo se dice? Luchador por sí mismo, ¿sí? Luchó por sí mismo para tener la herencia de su hermano, para engañar a su padre. Pero en el día que Dios lo tocó, ¿sí? En el día que Dios lo tocó y le dejó por señal la cadera quebrada, ¿sí? Ese día Jacob se convirtió en Israel, ¿sí? Cambió su corazón y Dios le cambió su nombre y es el padre de la nación de fe que Dios llamó. Ellos van a estar sentados en el trono, o no en el trono, sino en el reino, ¿sí? Cuando se establezca el reino de Dios en la tierra. Y estarán los profetas, dice, estarán los profetas. ¿Qué tienen que ver los profetas? Porque ellos son los mensajeros. Ellos anunciaron el reino, llamaban al arrepentimiento, a la conversión. Constantemente Dios mandaba voceros para arrepentimiento. Arrepiéntanse, conviertan en sus caminos. Uno de ellos, uno de los más famosos, Jeremías. ¿Saben cómo se llama el segundo libro de Jeremías? Lamentaciones. Es lo que Jesús hace a continuación. Jeremías predicó al pueblo de Israel durante el reinado de Joaquín y de Sedequías, diciéndoles, ya vieron lo que les pasó a los israelitas, al pueblo del sur de Israel, que vinieron los asirios a conquistarlos. Si no se convierten de sus caminos, de su idolatría, van a venir los ejércitos del norte a conquistar Jerusalén. Y olvídate, dinos algo que queramos escuchar, pues, dinos que hay paz, dinos que Dios está con nosotros. Es más, tú eres un espía, sí, que eres de los de Babilonia, vienes a espiarnos y lo echaron en el calabozo, lo tuvieron ahí, lo menospreciaron, lo maltrataron, lo echaron ahí al calabozo con agua. ¿Y saben qué pasó? Vinieron los de Babilonia, destruyeron el templo, le sacaron los ojos a los israelitas, a muchos de ellos, a otros se los llevaron cautivos, a Jeremías lo perdonaron y llegó a terminar en Egipto. Y Jeremías se lamenta como una expresión también del lamento de Dios de, ahí está la puerta abierta, está la puerta abierta, ¿cuándo vas a venir? ¿Cuándo vas a entrar? ¿Cuándo vas a creer? Y cuando cierre la puerta, hey, yo estaba por ahí, yo escuché, no te conozco. Dice el versículo 29, vendrán del oriente, del occidente. Dice, y vosotros estaréis excluidos.
Y vean esto que es muy interesante, 29 y 30, ¿quién lo lee, por favor? Sí, esa es una de las frases muy conocidas, ¿no? Muy repetidas y conocidas, pero ¿qué significa? Que los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. Hace algún tiempo yo pensaba, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo lo puedo ilustrar o cómo lo puedo ver? Y se me ocurrió algo, pues, ahorita les digo lo que significa, pero en ese momento, cuando estaba pensando hace mucho tiempo, ¿cómo es posible que alguien que esté primero sea postrero de un momento a otro? Entonces pensé en una fila. Sí, si tú estás formado en una fila en cualquier lugar, en las tortillas o en el estadio, donde sea una fila, y tú eres el primero que llegaste a la taquilla a las 5 de la mañana, o han visto cuando sacan los nuevos iPhones y todo eso, ya no sucede tanto, pero antes era la sensación y estaban formados ahí desde las 5 de la mañana y es el primero, ¿sí? ¿Eh? El Viernes Negro o el estreno de la película. Pero es el primero, estás en la taquilla, en la puerta. Y de repente que alguien diga, bueno, y está la fila y el último, ¿no? Y que alguien diga, hey, oigan, un aviso, la entrada está por acá, ¿sí? Corredera, entonces el primero se convierte en el último y el último ahora es el primero. Eso es lo que yo pensé en ese momento, pues hace mucho tiempo. ¿Cómo puedo ilustrar así? Yo soy primero y de pronto, de un momento a otro, soy el último. Pues solo que cambien la dirección de la fila o algo así, pero en el versículo 29, el Señor Jesús está anticipando, ¿sí? Lo que va a suceder, los que van a ser invitados al reino, ¿sí? ¿De dónde vendrán? Del oriente, del occidente, del norte y del sur. De todos lados vendrán y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. ¿Qué está anunciando? ¿Eh? ¿A los gentiles? ¿Qué piensan? Ya, aquí tenemos la respuesta de Rocío. No, está relacionado con el 30, ¿sí? Los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Hay otra forma de decirlo, ahora sí, de acuerdo al texto original o al griego. Otra forma de decirlo es los lejanos ahora están cerca y los cercanos se están alejando. ¿De qué está hablando? De los gentiles. Ajá, los judíos vino a su pueblo, a los suyos vino, a los suyos vino. ¿Sí? Y no lo recibieron, estaban al principio de la fila, pues, o sea, el mensaje es para ellos, la salvación, las promesas, eh, el Mesías, la palabra, todo lo que dice Romanos 9, de que los israelitas tuvieron. Y ahora que está el Mesías predicando, entren por la puerta, aquí estoy, crean, anunciado el reino, tiene demonio. ¿Sí? Los convidados a la fiesta no quieren venir. Y en ese momento los judíos están anunciando pues el alejamiento de su pueblo, con excepción de muchos o de varios, pues, pero en proporción, digamos, pequeña, ¿sí? La manada pequeña de los judíos que creen, pero la nación como tal se está alejando, se está haciendo lejana, y ahora serán incluidos los gentiles. Y Pablo predica a los gentiles, estamos estudiando, ya hemos estudiado Romanos, Hechos, Corintios, y Pablo va predicando por todos lados, y la extensión del Evangelio es por todos lados, y los que eran lejanos, en Efesios 3 también nos menciona eso, los que estaban lejanos ahora son cerca, y de ambos pueblos hizo uno. Sí.
yo creo que tiene que ver justamente, quizá en el otro es un poco más la actitud, pero es lo mismo. Señor, nosotros somos hijos de Abraham, enseñamos a Moisés, conocemos la ley, pues ¿qué nos vienes a enseñar tú, no? Si nosotros somos los meros buenos, pues, y es esa actitud que estaban tratando de estar sentados o cerca de Dios, eran los cercanos de Dios, pero es con permiso, tú no vas aquí, pues, ¿verdad? Quizá un poco es parecido a eso, sí. Los judíos rechazaron al Mesías y los gentiles son incluidos. Romanos 9, 10 y 11, Efesios 3, de ambos pueblos hizo uno. Romanos 10 dice, no lo busquen, pero se los voy a leer, nada más para ir avanzando. Romanos 10, 3 y 4. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Está refiriéndose justamente a los judíos. ¿Alguien lea del 31 al 35, que es esta segunda relato? De Lucas 13, por favor. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Les dijo, y decid a aquella zorra, he aquí he hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a sus hijos, como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en nombre de Dios. Sí, es bien interesante porque ahora los fariseos le están diciendo a Jesús que se vaya de Jerusalén, porque Herodes lo quiere matar. Herodes es, ¿se acuerdan de, mencionamos Herodes Antipas? Mencionamos toda esa dinastía de los Herodes. Herodes primero, o Herodes el Grande, es el constructor, el que construyó el templo, el que construyó Cesarea como su lugar de puerto y de llegada de los romanos y su lugar de vacaciones. Este Herodes Antipas es el hijo de aquel. Herodes Antipas es el que mató a Juan el Bautista, ¿sí? Lo mandó decapitar. ¿Por qué razón lo mandó decapitar a Juan el Bautista? Sí, porque fue la ocasión, ¿verdad?, para decapitarlo, porque Juan le había dicho, oye, tú tienes a la esposa de tu hermano, no es correcto hacer eso. Ay, y Herodes, ahorita lo arreglamos, ahorita lo arreglamos. Y vean qué respuesta de Jesús. No conocemos otra parte de Jesucristo en estas respuestas, la de esforzados para entrar. Y cuando dicen, oye, Herodes te quiere matar, mejor vete. Y la respuesta es, díganle a aquella zorra. ¿Eh? ¿Mande? No le vayan a llamar zorra a sus contrincantes. Pero lo que el Señor está diciendo, lo que significa es, sí, también, o sea, no se detiene en sus palabras, pues, es decir, habla verdad, expone a las personas, expone el corazón de las personas, ¿sí? Y en este caso, el llamar zorra a una persona, sí, sí, ¿cómo? ¿O qué?
Es un animal el zorro, pues, pero aquí lo traducen zorra, pero es interesante cómo se traduce también, pero zorro. Es la actitud, ¿sí? De un zorro, de una zorra. Es astuto, es bribón. Es una persona, aquí le llama una persona taimada, que significa es una persona sagaz, que se vale de todo, ¿sí? Se vale de todo, algo que parezca bueno o algo muy malo, para salirse con la suya, ¿sí? Y ese asesinato de Juan el Bautista no va a pasar impune, pues, delante de Jesucristo. Y Jesucristo le está un poco mencionando esa parte, pues te saliste con la tuya, haces lo que quieres de tu vida, piensas que nadie te ve, sí, que no le vas a dar cuentas a nadie, pero todo está expuesto delante de Dios. Y eres una persona que se sale con la suya, eres como un zorro, una zorra, ¿sí? Ejecutó a Juan el Bautista por tratar de cubrir su propio pecado. Esa es la parte que les digo que la mayoría de las personas piensan que cuando muramos y estemos delante de Dios, va a ser algo fácil, pues, va a ser algo, me voy a salir con la mía, pues yo ya sé, ¿no? Digo una pequeña mentira, le hago un guiño, me hago el sufrido, le cuento de las cosas buenas que hice y eso pues, está fácil, voy a pasar fácil, pues, pero no va a ser así. ¿Eh? Sí, que Dios es bueno, no va a mandar a nadie al infierno. El asunto es de que los perdidos ya están en el camino ancho, ¿verdad? Los perdidos ya están perdidos. Eso ya lo comentamos también. Y bueno, dice el Señor Jesucristo, anticipa también su resurrección, ¿verdad? Dice, díganle a aquella zorra, echo demonios, hago curaciones hoy, mañana y al tercer día termino mi obra. Está anunciando su resurrección, ¿sí? Y luego dice, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana sigo mi camino porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Eso no sé si es un poco, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra ahorita. ¿Mané? ¿Un reclamo? Sí, un poco como reclamo. Ahorita a ver si me viene me sube el agua al tinaco, aquí, como dicen. Y es cuando, bueno, vean esto. Solamente 2 veces en la Biblia se menciona que Jesús llora. 2 veces en la Biblia. Una es con Lázaro, Juan 11. Sí. La primera es, o una de ellas es cuando están ante la tumba de Lázaro y eso es sobresaliente porque si ya lo va a resucitar, pues ¿para qué llora? Pero yo creo que ese llanto no solamente es porque amaba al joven o amaba a Lázaro y a su familia, pero es justamente estar frente a la muerte, frente a la consecuencia del pecado del hombre, de la separación del hombre de Dios, pues la muerte es una muestra, es una consecuencia de eso. Y yo creo que por ahí van sus lágrimas. Y en esta segunda ocasión está ahí en Lucas 19, que también está en la entrada triunfal, llega a Jerusalén o está en Jerusalén, es 19:41, dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Acá no menciona que llora en el versículo 34, pero es Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Dios, con esta expresión de Jesucristo, y Jesucristo siendo Dios, expresa que el anhelo más grande que Él tiene es estar con los suyos. Piensen en eso.
lo que Dios anhela más en el mundo, lo que hay en el corazón de Dios que Él quiere más, es estar contigo. Éxodo 19 hemos visto la expresión también de Dios cuando saca a los israelitas y les dije, oigan, los he traído hacia mí en alas de águila, los he traído hacia mí, ese es el objetivo, no les había dado ni la ley, no les había dado los mandamientos, pero los he traído hacia mí con alas de águila, como alas de águila. Él anhela en su corazón el cuidarte y podía verte a los ojos a cada uno. Y este es un mensaje que tú puedes transmitir a las personas a que les compartes, verlo a los ojos y decirle, Dios te anhela, Dios te ama y quiere cuidarte, quiere protegerte de los depredadores, es lo que hace la gallina, del frío, de los peligros, alimenta a sus polluelos, que se sepan seguros, es el lugar seguro. El Salmo 91 también es una expresión similar, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese es tu lugar y ese es el lugar que Dios anhela más. No es que seas otra vez, es que yo estuve en esa reunión, es que yo estuve, es que yo fui, es que yo te oí. Sí, pero no te conocí, pues, o sea, no estabas ahí conmigo, no eras parte de los míos. Piensa en eso. Tú eres el que te alejas, Él no se aleja. Él quiere juntar a los suyos, Él quiere juntar a sus hijos. Y desde el Antiguo Testamento ese es el corazón de Dios, atraer a los suyos hacia sí mismo. Y hoy Dios busca lo mismo contigo. No quiere que asistas todos los días a la iglesia. No llevamos lista. Pero sí puedes estar todos los días en Él, en su presencia, en comunión con Él. Y el pueblo de Israel dice, Dios no quisiste. Es interesante que aunque esas cosas hayan sucedido en el Antiguo Testamento, pero Jesús habla como en primera persona, dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? ¿Verdad? No solamente ahora a los israelitas en el momento del ministerio de Jesús, sino en el Antiguo Testamento, Jesús siendo Dios, es el mismo anhelo de Dios, es estar contigo, ven, háblame, platícame. Y yo sí creo que en muchas ocasiones Dios nos hace pasar por dificultades y hemos mencionado enfermedades, situaciones financieras, complicaciones de todo tipo, pues hijos rebeldes, problemas en el matrimonio, de todo tipo. Dios no está ajeno en eso. Isaac leyó, Jehová reina eternamente y en ese reinado que Él domina todas las cosas, Él busca atraerte hacia Él. ¿Sí? Ese es el fin, ese es el corazón de Dios, atraerte a Él. No seamos como los israelitas. Quise juntarte, quise estar contigo y no quisiste, no seas rebelde. No quisiste, te fuiste de ahí, quisiste ir por tu propio camino, tener tu propia protección, tener tu propia seguridad. Prefirieron no estar ahí, no quisieron. El Señor Jesús dice, en vuestra casa os ha dejado desierta y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ese cántico se repite en la entrada triunfal, o en la llamada entrada triunfal, porque no es la entrada triunfal, es la entrada a Jerusalén previa a su muerte. ¿Qué haces? Y con eso termino. Reflexiona. ¿Qué está haciendo Dios en tu vida que te está atrayendo hacia Él como la gallina atrae a sus polluelos? ¿Qué está haciendo?
Tú contesta tu pregunta, tú contéstate, ¿qué está haciendo Dios? ¿Qué está pasando ahorita en tu vida? Para que des un paso y para que tu corazón lo derrames delante de Él. Hazlo. No deseches a los mensajeros, como lo hicieron los israelitas. No mates al mensajero. Es el Señor que te está hablando. Los israelitas no se arreglaron en el camino. Arréglate en el camino. Si ya estás arreglado y has nacido de nuevo y eres salvo, gracias a Dios. Y descansa en eso. Descansa en el arreglo que Dios nos provee en Jesucristo, en la posición que tenemos en Cristo. No elijas tu propio camino. No elijas el camino amplio. ¿Sí? Las mayorías no están yendo por el camino correcto. No elijas la puerta ancha. La entrada es individual. Los israelitas eligieron no creer en el que les amó. Que no te suceda lo mismo. Gracias, Jorge.